Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes, les saludo y les agradezco su compañía en este acto que tiene un doble sentido. Por una parte, mantener nuestro homenaje a Vicente Molina Foix, que acaba de honrarnos con un legado para nuestra Caja de las Letras. Pero además este acto tiene otro sentido. Reconocer el trabajo que nuestros centros hacen en el exterior, que es la verdadera tarea que cumplimos a lo largo del año, y en ese sentido pues queremos reconocer la labor que la profesora Gil, Juana Gil, está haciendo en la dirección de nuestro Instituto Cervantes en Lyon. Buena parte de la tarea que tenemos es la de apoyar a los hispanistas que generosamente se dedican al estudio de la cultura española, establecer relaciones de mutuo enriquecimiento con los hispanistas, con las universidades, y creo que ha sido una relación especialmente fértil la que se ha desarrollado entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Lyon, pues gracias al profesor Philippe Merlot, un viejo amigo de la literatura española, y gracias también pues a la labor que Juana está desarrollando en Lyon. Fruto de este trabajo conjunto se organizaron unas jornadas de estudio sobre la obra de Vicente, y de esas jornadas de estudio pues surgió un libro que analiza desde distintas perspectivas la labor creativa que homenajeamos hoy. Yo quiero agradecerle a Philippe Merlot-Morat la amistad sostenida y todos los proyectos que está manteniendo para la cultura española en Lyon. Agradecerle la compañía también a la profesora Marion Lecoq, que tenemos la suerte de tener entre nosotros hoy, la presencia de Luis G. Martín, que es un asiduo de nuestras actividades culturales, y por supuesto que Vicente se haya prestado a esta doble sesión de homenaje. De manera que muchas gracias, y le paso la palabra a Juana para que se encargue ella de moderar este acto. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, como es lógico, quiero agradecer a los organizadores de este acto que me hayan permitido representar al Centro de Lyon, al Instituto Cervantes de Lyon, cuya relación con la gestación de este libro les voy a explicar, pero muy brevemente. Yo llevo en el instituto, y en realidad en el Instituto de Lyon, pero en el Instituto Cervantes en general, solamente 2 años y medio. Cuando llegué a Lyon, cuando me incorporé, de hecho ya existían una serie de encuentros, se venían celebrando anualmente una serie de encuentros con el título El creador y su crítico. De hecho, el encuentro dedicado a Vicente Molina Foix y a Manuel Gutiérrez Aragón, a los dos a la vez, a los dos creadores, pues constituyó el número 8, el 8º de los encuentros. Y este año tenemos previsto hacer el 9º dedicado a la figura de Juan Mayorga, el dramaturgo. En este caso, además, ya contando con la colaboración de la Villa Hispánica, que es una institución que ha creado en la región de Lyon el profesor Merlot, que está aquí presente, y que lo impulsa y que lo desarrolla todo lo que puede, y con la institución procuramos colaborar en la mayor medida posible, ¿no?
Es decir, que no este encuentro, el octavo, el que se dedicó a Vicente Molina Foix y Manuel Gutiérrez Aragón, no fue el primero, no lo creé yo, sino que es uno más de una serie que se había iniciado previamente. Los encuentros del creador y su crítico se ajustan a un formato original que, según me explicó su impulsor, el profesor Merlot, está inspirado en otros encuentros que seguramente ustedes conocen, que se llaman Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en la Casona de Berines, en Pendueles, Asturias, que son unos encuentros celebrados desde 1985 en que se iniciaron bajo la coordinación de una persona muy conocida en esta casa y en otras muchas, que es el profesor, el doctor Víctor García de la Concha. Era el que coordinaba esos encuentros hasta que posteriormente, a partir del año 2000, se ha hecho cargo de ellos el profesor Luis García Jambrina, también de la Universidad de Salamanca. Es decir, que el formato que tiene el creador y su crítico, que digo, se desarrolla en el Cervantes de Lyon, bajo el impulso y la dirección del profesor Merlot y con la contribución de numerosos especialistas, digamos, se inspiraron en esos encuentros de Berines y tienen esa característica que también tenían esos encuentros, que es su originalidad, en el sentido de que un mismo creador, sea el que sea, es analizado desde distintas ópticas, de distintas perspectivas, de distintos puntos de vista, por diferentes expertos. Y eso es lo que diferencia este tipo de eventos de cualquier otro congreso, por lo que yo sé, en el campo de la literatura, pero también en otros campos que conozco quizá un poquito mejor y que, desde luego, tampoco responden frecuentemente a esa visión poliédrica y tan interesante que tiene, que caracteriza a los encuentros del creador y su crítico. Y nuestra idea es seguir con esos encuentros. Es una maravilla y es, digamos, el colofón perfecto que den lugar a publicaciones, como ha sido este caso, y desde luego, por lo que a mí respecta, por lo que a nosotros en el Instituto Cervantes de Lyon, ahora en colaboración con la Villa Hispánica, concierne, pues trataremos por todos los medios de mantener esta actividad porque es original, porque es enriquecedora y porque genera publicaciones que, al fin y al cabo, es lo que más interesa, que después todo lo que se dice quede sobre el papel. No les quiero aburrir más porque mi función aquí era simplemente explicar cuál había sido el papel real del Instituto Cervantes de Lyon. Así que, según me han comunicado en el orden de intervenciones, paso la palabra a la profesora Marion Lecorre Carrasco, que es profesora de la Universidad de Lyon, que también colabora muchísimo con el Cervantes de Lyon. Es una gran hispanista y es una persona que seguro les va a informar y aclarar muchas cosas sobre la obra que hoy estamos considerando. Muchísimas gracias. Marion. Muchísimas gracias, Juana. Yo no tengo tu soltura ni elocuencia, así que preparé un texto, ¿vale? Y quería primero, estimados y queridos colegas, de manera formal, pero también amistosa, empezar por expresar unos agradecimientos, claro. Gracias ante todo al Instituto Cervantes de Madrid, porque nos acoge hoy dentro de este edificio prestigioso. Gracias también, claro, a su director, Luis García Montero. Y decir que es un honor presenciar esta mesa redonda y ser partícipe en el homenaje dedicado a Vicente Molina Foix. Otro Instituto Cervantes entra entre los lugares más preciosos para nosotros,
es el que se sitúa en la ciudad francesa en la que vivimos y trabajamos, Philippe y yo, en la ciudad de Lyon. Y yo tuve la oportunidad de encontrarte, Juana, hace, bueno, pocos años, pero sí, tú recién llegada, si recuerdas, en nuestra hermosa ciudad de Lyon, que es la cuna del cine, lo digo de paso. Desde los primeros intercambios descubrí cuando Juana es amable, es disponible y siempre muy involucrada en muchos proyectos culturales y variados y muy diversos. Y siempre es un placer colaborar con el Instituto Cervantes de Lyon, con Juana y también con Nadia. Quería citar a Nadia también. Con motivo de los encuentros Le Créateur et sa critique, el creador y su crítica, que acabas de presentar, 8ª edición, fue entonces en el Instituto Cervantes de Lyon, donde organizamos un congreso dedicado, por una parte, a Manuel Gutiérrez Aragón y también a Vicente Molina Foix. Y bueno, no voy a repetir aquí la organización práctica, que esto se comenta en el libro que publicamos. Y en este ustedes encontrarán unos artículos dedicados, redactados por nuestros colegas hispanistas, universitarios, que analizan la obra de Vicente Molina Foix, y también podrán descubrir unas joyas más personales, más íntimas, redactadas por amigos del artista y recopiladas por nuestro colega Emilio Ramón. Para cerrar esta lista de quienes colaboraron en la creación de este libro, junto a nosotros, los co-editores del libro, entonces mis colegas Philippe, Emilio y yo, también participó nuestro colega Emmanuel Marignot de la Universidad de Saint-Étienne, a quien saludamos también. Ahora bien, lo esencial, el meollo de mi intervención, tiene que centrarse en el protagonista de esta mesa redonda, en el artista que nos reúne a todos esta noche. Y el homenaje que celebramos hoy subraya la extraordinaria creatividad de Vicente Molina Foix. Y yo quisiera seguir el hilo que sirvió como de vínculo durante nuestro congreso, un vínculo temático y también reflexivo, y este hilo era la religión. La obra que publicamos, esta, es el libro, la recopilación de los artículos, se titula Vicente Molina Foix, el creyente de todas las religiones. Y es de notar y subrayar esta originalidad del enfoque. El mismo Vicente lo expresa en el prólogo de nuestro libro. Él no hizo el honor de redactar este prólogo. Y escribe, cito, «Fue una gran sorpresa inicial, siendo yo un ateo incorregible». Fin de cita. Pero la revelación, o mejor dicho, el milagro, ¿no?, tuvo lugar en Lyon, puesto que el mismo Vicente escribe a continuación en el prólogo: «Las ponencias oídas me abrieron las puertas, o por lo menos las ventanas, de una espiritualidad inconsciente». Esta es la orientación de investigación que seguimos, el profesor Merlot y yo, entre literatura, cine y pintura. Claro está que todas las epifanías obvias de la religión tienen mucho valor artístico y el patrimonio cultural de España es una fuente, claro, inagotable de dichas referencias religiosas. Pero resulta todavía más apasionante indagar en lo no dicho, lo no expresado, lo sugerido y tapado de manera consciente o no por los artistas. Y así vamos nosotros descubriendo, revelando aspectos matizados por cierta espiritualidad. Son teofanías, para retomar la terminología de Mircea Eliade, y son nuestra preciosa materia prima. En el caso de Vicente Molina Foix, nuestros colegas hispanistas, especialistas de su obra, destacaron formas originales de lo que él mismo definió como su espiritualidad inconsciente. Claro, mi propósito no es resumir ahora el contenido de nuestra publicación, sino darles a ustedes unas pistas de los caminos seguidos por dichos investigadores. Y ustedes podrán seguir por completo estas pistas leyendo los artículos.
En la obra de Vicente Molina Foix, el creyente de todas las religiones, ustedes encontrarán reflexiones sobre la obra narrativa y cinematográfica del artista. Y la frontera entre cine y narrativa se borra a veces, incluso como en el libro El joven sin alma, en el que el cine, a partir de ritos iniciáticos, se convierte en una nueva religión. Para citar otro ejemplo, fiel al pensamiento dialéctico y transgresivo que le caracteriza, Vicente Molina Foix desacraliza, en otra ocasión, el rito litúrgico de la misa, por ejemplo, en la novela La misa de Baroja, jugando con una parodia sacrílega, usando de una prosa pseudo-bíblica en boca del protagonista. Y hay también una red de referencias para evocar de manera subyacente a la Judith bíblica. Otras novelas permiten revelar, a través de las búsquedas introspectivas de los personajes, verdaderas crisis de creencias, como se señaló, por ejemplo, en La quincena soviética. A partir de estos tres ejemplos citados, ustedes entienden el enfoque de este libro dedicado a Vicente Molina Foix. Y expreso entonces otra vez nuestro agradecimiento al artista. Gracias por haber venido a Lyon, por haber participado en nuestro coloquio y también por haber redactado el prólogo de esta última publicación. Termino citando a una colega nuestra, una hispanista, Anne Lonquet, quien escribe: ¿cómo conciliar la contradicción entre el hecho de reivindicarse como ateo ecuménico y el culto a una religión del arte con el léxico del catolicismo? Es decir, precisamente la religión de la que el artista ha abjurado. Parece que Vicente Molina Foix entiende la religión en sentido lato, es decir, que se queda con las creencias y los símbolos, sobre todo estéticos e inherentes a cualquier religión y a cualquier vida humana. En cambio, se quita de encima el lastre engorroso de la sumisión a un Dios y la dimensión moralizante y castigadora de esta. Total, aunque no se hablaría de visión metafísica del arte, sí existe en Vicente Molina Foix el convencimiento de que la creación excede los límites de la vida humana y perpetúa al Creador. Gracias. Muchas gracias, Marión. Muchas gracias, Marión. A continuación tiene la palabra el señor Luis G. Martín, que es escritor, autor de numerosas novelas, libros de relatos y que además es colaborador, ha participado en el volumen del que ahora hablamos. Cuando quieras. Muchas gracias. Antes quería empezar hablando también de los recuerdos que me suscita encontrarme con Philippe Merlot, elogiar esa tarea que ya Juana ha empezado elogiando. No éramos capaces de acordarnos, Philippe y yo, de hace cuántos años pude participar en esos coloquios, pero sí que recuerdo, voy a hablar hoy, en lo poco que voy a hablar mucho de recuerdos, de estampas. Sí que recuerdo aquellas jornadas en Lyon como algo especial, como bueno, momentos en los que se casaba la literatura con la vida. Recuerdo a Philippe, que es un excelente cantante, cantando con sus alumnos al piano, celebrando y bebiendo y hablando intensa y apasionadamente de literatura, que yo creo que es esa admirable tarea que está realizando desde Lyon. Yo creo que en esta mesa, en esta figurada mesa, en este conjunto de sillones, mi tarea es la de hablar desde dos puntos de vista, creo. Desde el afecto y desde la amistad y desde la del lector desacademizado. Yo hace mucho tiempo, yo creo que desde siempre, quitando un breve paréntesis
en la facultad, cuando estudiaba filología, en la que estaba obligado de alguna manera a leer con lápiz, figuradamente, subrayando y mirando filológicamente los textos, siempre me ha gustado leer sin lápiz, lo cual con algunos amigos, incluido Vicente, me trae el problema de que luego soy incapaz de, cuando he leído sus obras, hacerles una valoración analítica detallada, pero para mí leer sin la necesidad de analizar y de estudiar el fondo de los textos es algo que siempre he llevado a gala y que me hace, creo, disfrutar de los textos más aún. Y como tenemos excelentes académicos en la mesa, pues yo me voy a permitir hablar desde esa lectura irresponsable de la obra de Vicente. Si no nos acordamos, Philippe y yo, de cuando estuve en Lyon, sería mucho más difícil y largo acordarse de cuándo yo conocí a Vicente Molina Foix. Pero he hecho el cálculo, no he llegado a una fecha exacta, pero fue hace, año arriba, año abajo, 30 años, lo cual, por otro lado, espeluzna, porque éramos los dos muy jóvenes. Yo un poco más que tú, pero éramos los dos muy jóvenes. Yo acababa de publicar mi primer libro. Para mí Vicente ya era, en aquel momento, bueno, uno de los grandes de esa literatura española que emergía, uno de los autores, bueno, de los autores que podemos llamar, para entendernos, literarios, de los autores a los que yo había leído y no siempre entendido, porque su generación era una generación que todavía arrastraba esa necesidad de la oscuridad, que a los lectores, por otro lado, nos encantaba y nos enseñaba. Y para mí conocer a Vicente, empezar a ser amigo de Vicente a los 28 años, a los 28 años con mi primer libro publicado, pues era un pequeño honor del que yo sentía un orgullo medio secreto. Ese honor y ese orgullo lo siento hoy, ya no secreto, estando aquí, acompañándole en este homenaje, en esta presentación de este volumen, en este homenaje creo que muy merecido, porque si en aquel momento Vicente era uno de los autores a los que a mí me apetecía leer, a los que a mí me apetecía tener cerca y a los que a mí me honraba conocer, hoy, mucho más, Vicente yo creo que es compartido por todos, desde luego, los que estamos en esta sala, pero por mucho más, uno de los grandes de la literatura española. Uno de esos autores que está destinado a permanecer durante muchas generaciones, yo creo, que está destinado a partir de ahora a tener muchos homenajes, a tener reconocimientos, a tener premios. Y es algo muy importante, uno de los autores que está teniendo una segunda madurez literaria más brillante desde mi punto de vista. Hay autores magníficos, no voy a decir ningún nombre, pero son autores que a mí me han marcado y que a uno ya no le apetece leer cuando saca un libro nuevo porque ya han hecho todo lo que tenían que hacer y lo único que aportan a su literatura con cada libro nuevo es un pequeño, desastre literario y arrastramiento, humillación, medio humillación en los medios. Y en el caso de Vicente yo creo que es casi al contrario. Cada libro nuevo
es una pequeña pirueta, una pequeña novedad, un pequeño avance, y son libros, bueno, el último, sin ir más lejos, El joven sin alma, son libros importantes, libros de peso, libros que hay que leer. Yo creo, de todas formas, esto lo he hablado muchas veces con Vicente, no lo hará seguramente, pero yo creo que a mí y a mucha gente nos encantaría leer unas memorias desnudas de Vicente, en todos los sentidos. Unas memorias externas, yo creo que es una de las personas, uno de los conversadores, uno de los sobremesistas más brillantes con los que yo he compartido mesa, que es capaz de encadenar anécdotas que dice que son siempre verdaderas y es posible que la mayoría lo sean, y que en cualquier caso están muy bien adornadas por él, y que a mí me da pena que todo eso, toda esa memoria no quede encuadernada. Y por otro lado, estos dos maravillosos libros de Vicente, que son El invitado amargo y El joven sin alma, que son libros que podríamos meter dentro de ese saco de literatura memorialística, autobiográfica, con todos los reparos, sobre todo en el caso del segundo, que es un libro que lleva en el título voluntaria, deliberadamente, la palabra novela, para alejarlo de ese género, pero que juega evidentemente con personajes reales y con la propia vida de esos dos Vicentes que toman la voz. Vicente, en todo, creo que en las sobremesas también, pero sobre todo en los libros, es una persona excesivamente pudorosa, excesivamente secreta, que es incapaz de desnudarse del todo, y que cuando uno consigue que se haya desnudado, lo goza especialmente, y perdón por la imagen que puede llevarnos a la lujuria, pero es metafórico todo. Yo creo, a mí me encantaría que toda esa memoria de Vicente pudiera encuadernarse en futuros libros. Yo decía que iba a hablar de estampas, tengo algunos recuerdos imborrables, personales, privados, con Vicente. Está desde hace 30 años salpicado en algunos momentos de mi vida, pero yo creo que tiene poco sentido, ningún sentido, que hable de los momentos más cercanos, más privados, pero hay 3 momentos que sí que quiero recordar para enfatizar lo que para mí ha sido la literatura de Vicente. La literatura de Vicente y la figura literaria de Vicente. Uno de ellos afecta a mi propia literatura. Vicente fue la persona que presentó mi primera novela, mi segundo libro, el libro salió en el año 95, pues en el año 95 sería, evidentemente. Yo creo que es una de las presentaciones, si no la más brillante, que se ha hecho de un libro mío. Recuerdo que era una presentación con prensa, no era una presentación pública, una comida en un restaurante, en un reservado de un restaurante de Madrid, en el que Vicente consiguió que todos los periodistas creyeran que yo había escrito una obra maestra. Luego los periodistas ya lo leyeron y vieron esa capacidad fabuladora de Vicente. Y recuerdo, aparte de ese agradecimiento que siempre he conservado a esa y a otras generosidades que Vicente ha tenido conmigo, yo quiero resaltar la generosidad de Vicente para con los escritores de generaciones
posteriores a la suya, a los que ha ayudado, de los que ha hablado bien, de los que se ha molestado en leer. Yo creo que eso le honra y transmite el mensaje de que es falso, en alguna medida, no en todo, que la literatura sea un nido de víboras. La de los poetas un poco más, pero la narrativa no. Recuerdo, por dar otra pincelada a la estampa de Vicente, que sus amigos reconocerán bien, que en aquella presentación, que como digo, era una comida de prensa, Vicente empezó a hablar en los aperitivos y lo hizo con tanto entusiasmo y con tanto desarrollo, que iba pasando el tiempo, todos íbamos comiendo, los periodistas ya habían acabado el primer plato y Vicente empezó a sufrir y pidió que le trajeran, por favor, las alubias que había pedido, y acabó de presentar el libro entre cucharada y cucharada de alubias. Vicente es alguien con quien se puede compartir también mucho el placer de comer, aunque no todos los placeres de comer, porque hay algunas cocinas a las que, maniático, incansable como es, tiene tachadas de su registro. La segunda estampa que quiero transmitir, que yo no sé si está recogida en el ensayito que aparece en el libro, en el ensayito mío que aparece aquí en el libro, es la mía propia. Yo tuve una época en la que salía muchísimo, todas las noches, la época de mi desmelene, en la que compartí muchas noches en sitios, en garitos de Madrid, sobre todo en uno que se llamaba Dúplex, un sitio memorable que todavía recordamos y echamos de menos, compartí con Vicente. Y en aquella época yo recuerdo que volvía siempre a casa medio borracho, agotado, era tarde, al día siguiente tenía que madrugar, era una sensación de apagar la luz y dormir. Y me recuerdo a mí mismo como lector, es una de las probablemente últimos recuerdos, y ya hace años de esto, que tengo de mí mismo como lector enfebrecido, leyendo La mujer sin cabeza de Vicente Molina Foix. Yo llegaba a casa en los pocos días que estuve leyendo esa novela, que pues, leí en 3 o 4 días, pues esas 3 o 4 noches me recuerdo a mí mismo llegando a casa a horas intempestivas, borracho, cansado, con ganas de dormir, con necesidad de madrugar al día siguiente y, sin embargo, no apagando la luz, sino leyendo aquel libro que nunca he releído, pero que a mí en aquel momento me pareció que era un libro mágico, con un Madrid mágico, en el que yo conseguí hacer eso que es tan difícil hacer en las novelas, que es vivir dentro de ellas. Y una estampa muy parecida es la de mí mismo también en una playa de Menorca, leyendo el manuscrito que me había pasado Vicente de El abrecartas. Y también probablemente es la última estampa de mí mismo leyendo en una playa, porque es algo que en la juventud me pudo hasta divertir y que ahora me parece algo absolutamente incómodo. Y sin embargo, me recuerdo leyendo ese libro, ese manuscrito, El abrecartas, absolutamente aislado de toda la gente, sin sentir la lujuria que siento siempre en las playas, por supuesto sin bañarme, tirado en la arena, leyendo ese libro. Yo creo, siempre digo, y con esto voy acabando, siempre digo que Vicente es de los autores, sé que es una hipérbole y que va a sonar a hipérbole, pero no lo estoy diciendo impostada ni falsamente, porque lo creo de verdad. Es de los autores españoles vivos
yo creo que para mí es del que yo considero que he leído más obras maestras, con esa catalogación de obra maestra. Es evidente que las obras maestras tienen un punto, todos los libros, pero la valoración que uno hace de los libros tiene mucho de la propia vida, de la propia mirada, de su propia forma de entender la literatura. El que yo crea esto que creo probablemente tiene que ver con mi empatía hacia lo que es el mundo de Vicente, con mi cercanía a lo que es la forma de crear de Vicente y también la forma de mirar el mundo y de mirar la vida de Vicente. Pero para mí La mujer sin cabeza, El abrecartas y El invitado amargo son 3 libros que me descolocaron, que me convirtieron en una persona distinta. Esa sensación que uno tiene con muy pocos libros, no solo de que lo ha disfrutado, de que le ha embebecido, de que ha aprendido cosas, de que como escritor le ha servido, sino también de que se ha producido esa transformación del héroe. Uno entra al libro de una manera y sale de otra manera. Mejor, siempre mejor, o peor, que es una forma de salir mejor desde mi punto de vista. Yo quiero, aquí con esto acabo, agradecerle profundamente a Vicente que haya existido, que exista, desde luego, pero que haya existido en mi vida, que haya escrito los libros que ha escrito y que haya compartido en distintas intensidades, con distintas cercanías y distintas lejanías, tantos momentos de mi vida, tantas noches de cine, tantos días en el dúplex, tantas cenas y tantos recuerdos con amigos compartidos, con novios, con parejas. Yo creo que Vicente, insisto, es uno de los grandes, que Vicente, que libros como este que hoy presentamos radiografían lo que hace Vicente. En mi texto, la tesis central del texto es que Vicente todo lo que hace lo hace bien, y es verdad. Todos los géneros que cultiva, los cultiva bien. Desde ese género quizá tomado como menor, que es el columnismo. Por cierto, nos felicitamos todos de la reincorporación regular a las páginas del País, de nuevo. La poesía, esa poesía amorosa, malvada, cínica, tan difícil de hacer, tal como la hace Vicente, los relatos, y por supuesto las novelas, los ensayos y esos libros a caballo de géneros, como algunos de los que he mencionado, que él siempre hace suyos, como hace siempre los grandes escritores: inventar, descubrir y fotografiar el mundo desde su propia mirada. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor Philippe Merleau-Morat. El profesor Merleau es catedrático y director del Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Lyon II. Eso desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista personal, tiene un amor por la cultura española, hispánica en general, por la lengua, por las gentes del mundo hispánico, por los pueblos, por todo lo hispánico,
que me ha sorprendido muchísimo desde que he tenido ocasión de conocerlo y que, si me permiten, aprovecho este momento para agradecerle como española públicamente y de todo corazón. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Juana. Nada. Bueno, cuando uno interviene al final es como un poco en los tribunales de tesis doctoral, está todo dicho, o sea que me queda o muy poco o mucho que decir. Lo bueno es que estamos frente a un autor que merece y que además da mucho que decir. Entonces, primero dar las gracias, por supuesto, al Instituto Cervantes. Aquí estamos en una sede magnífica del Instituto Cervantes, a Luis, director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a la directora Juana Gil de Lyon, y también a nuestro culpable, que está aquí presente, Vicente Molina Foix, por supuesto a mi colega y a mi amigo Marión y Luis G. Sin olvidar, por supuesto, a Emilio Ramón, que participó en la publicación de este libro sobre Vicente Molina Foix. Es una gran colaboración que tenemos. Solo mencionar que, en efecto, existen los encuentros de creador y crítico desde hace 15 años. Mencionar que hemos recibido en Lyon, gracias al Instituto Cervantes, gracias a nuestras universidades, Lumière, los hermanos Lumière, Lyon II y la Universidad de Saint-Étienne, ¿sí?, a más de 30 creadores españoles en todos los campos, desde la imagen, la literatura, la música también, citar algunos nombres. A ver, Carmen Riera, al principio el número 0 también estuvo Terence Simois, Isaac Rosa, Rosa Regás, Laila Ripoll, y hace 15 años, porque esto sí lo puedo mencionar, un poeta que nos venía de Granada, ¿sí?, y que está aquí presente, que fue el primer invitado, pero no sabíamos lo que iba a hacer después, es Luis García Montero, ¿sí?, que estuvo en los encuentros de Lyon. Y hace 2 años invitamos entonces a Vicente Molina Foix y al mismo tiempo a Manuel Gutiérrez Aragón. ¿Por qué? Después incluso lo pensamos más, profundizando la cosa, y es que los dos trabajan y son totalmente complementarios. Es decir, que uno ha empezado con las letras y ha pasado a la imagen, y el otro, al contrario, pasó de la imagen al texto, a las letras. Y era muy interesante trabajar esta relación texto-imagen y ver cómo, porque siempre son temáticas que analizamos en la universidad, cómo pasamos del texto a la imagen, de la imagen al texto, e incluso introduciendo ahora el sonido. Y los dos convivieron perfectamente, de carácter totalmente diferente, pero perfectamente, sobre este encuentro, y sobre este encuentro que tiene una temática que era lo religioso y que seguimos trabajando. Cuando estuvieron los primeros creadores en Francia, trabajamos sobre la manipulación durante 3 años, ¿sí? O sea que su director trabajó la manipulación. Bien. Después trabajamos durante otros 3 años sobre las emociones. Y aquí presentes trabajamos sobre las obras, por ejemplo, de Luis. ¿Tú estuviste en manipulación? Estuviste en manipulación, te conviene. ¿Te conviene? Bien, mejor. Y también otra persona que trabaja aquí en el Instituto Cervantes, que es Ernesto Pérez Zúñiga, ¿sí?, que estuvo invitado. Y entonces la idea era ver cómo en la obra de Vicente Molina Foix coexistían esta presencia del texto y de la imagen a través de una temática que era lo religioso. En efecto, cuando contacté a Vicente, lo conocí 1 año después de ti, hace 29 años, pero de manera indirecta. Me mencionó su nombre Terence Simois y Ana María Moix en Barcelona, porque estaba trabajando sobre estas obras, y me dijeron: tienes que conocer a Vicente Molina Foix, es un personaje que tiene una obra literaria completa en todos los dominios, y son pocos los creadores que trabajan tanto la imagen como la escritura, la literatura, y en todos los campos, como lo dijiste, Luis. Es decir, que teatro, ¿sí?, la literatura, pero no solo el periodismo, la novela, la poesía. Yo conocí primero la poesía, Los 9 novísimos, de 1970, y leí los primeros poemas de Vicente.
Y entonces era esta mezcla y dije, por supuesto, es evidente que este señor un día lo tenemos que invitar en Lyon. Y fue así como lo invitamos. Cuando le llamé por teléfono y le dije, bueno, vamos a trabajar su obra, yo le hablaba de usted, ¿sí? Entonces vamos a trabajar su obra a partir de la temática de lo religioso, me dijo, vas a ver, no vas a encontrar nada, porque yo totalmente ateo, no hay absolutamente nada en mi obra de religioso. Solo leo algunos títulos de los artículos que aparecen aquí, porque tenemos que hacer también la promoción del libro. ¿Sí? Entonces, la farsa de lo religioso en Vicente Molina Foix. El cine de Vicente Molina Foix, una nueva religión. Entre catolicismo, ateísmo y religión. Cuando el amor oscila entre religión y escritura, arte, filosofía y religión, los tentáculos de la religión. O sea que la religión le sale por todas partes. Él dice que no, pero sí que está. Y ahora tenemos que analizar un poco, si utilizo el humor y la ironía es porque también es una de las particularidades de la escritura de nuestro autor, de nuestro creador, ¿sí? Me ha gustado mucho, no sé si puedo hablar de esto, creo que sí, de lo que se ha depositado en la caja de las letras, porque en la caja de las letras Vicente dejó 4 sobres. Uno que, si sintetizo, nos habla de espacio, 4 ciudades en el mundo, luego de tiempo, de recuerdo, de memoria, de personas y sobre todo, es decir, que tenemos lo que llamamos los invariantes en la literatura, tiempo, espacio y personaje, y tenemos al final el impulsor de todo esto, y lo dijo, es el amor. Una temática omnipresente es el amor, que está en todas sus obras de una manera u de otra. Vamos a ver si cito, por ejemplo, referencias a El joven sin alma, guiño, no hay religión sin alma. Él abre cartas, por ejemplo, en efecto está muy presente en esta obra, como en otras obras de su producción, la dualidad. Sería casi un diálogo que podíamos entablar ahora. La dualidad es decir, que los personajes son dobles o hasta triples. Y es muy interesante porque podríamos decir que todos estos personajes de Vicente Molina Foix vienen totalmente inspirados de héroes mitológicos. La mitología es una religión también. Podríamos decir que al principio de su producción está bajo la tutela de Apolo. Es decir, este dios doble de amor franco, abierto, ¿sí? Y de amor total, pero que por otra parte recibe una influencia, es decir, el desamor, amor, desamor, ¿sí? Apolo, Cupido. Bien. Y mientras va evolucionando su literatura, lo que hemos visto, que aparece aquí en este libro, es que pasa bajo la tutela de otro dios mitológico que sería más bien Baco. Pero no solo por el vino, sino por todo lo que son las extravagancias, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que Baco es extravagancia, pero controlada. Los que son extravagantes son los que beben y que no pueden controlar, pero el dios Baco controla las extravagancias. Entonces, toda la literatura, a partir, podríamos decir, alrededor de los años 2000, de los años 1990-2000, cambia poco a poco y estamos bajo la tutela de Baco, en efecto. Es decir, que la literatura de Vicente Molina Foix tiene, y seguro que los que lo han leído me van a entender, tiene sus altares, sus dioses, sus divinidades, sus misas, sus prácticas, que son misas. Lo encontramos perfectamente en algo que todavía no se ha mencionado mucho en su producción cinematográfica, Sagitario. Doble, como por casualidad, ¿sí? Dualidad de un personaje que es doble, o que se complementa, lo bueno y lo malo, lo falso, lo verdadero, la ficción, la realidad. Y también pone sus velas a sus divinidades, a sus héroes, a sus personajes, ¿sí? Cuando hablé de los personajes, por supuesto, está detrás. De vez en cuando se nota a través de la voz narrativa el mismísimo Vicente Molina Foix, pero sabe ocultarse muy bien
detrás de la voz narrativa, porque nos va a decir que muy a menudo estos personajes que son dobles o triples no son él. Sería otra pregunta que podríamos hacer. Por ejemplo, en el Abre Carta o en El joven sin alma está muy presente, ¿sí? Y además, para recuperar esta idea de que, o esta reflexión que hizo Vicente al principio diciendo, en mi obra no hay religión, no hay absolutamente nada. No podemos olvidar la educación que uno tiene. Y aquí, lo dijo incluso en su prólogo, en el prólogo del libro, Vicente recibe una educación española católica muy marcada, ¿sí? Y no podemos descartar, poner de lado esta educación, que aparece o en pro o en contra, pero que aparece, ¿sí? En todos sus libros y en toda su producción, incluso visual. Otra idea es, porque esto es temática y está presente siempre el profesor de literatura, y entonces, y al nivel de la escritura, ¿cómo se traduce todo esto? Se traduce a través de una escritura donde reina esencialmente el humor, mucho humor, mucha ironía, pero la ironía es la distanciación frente a la realidad, ¿sí? Es decir, una realidad, nos alejamos, distanciamiento doble, ¿sí? Regresamos también al nivel de la escritura en esta dualidad presente, omnipresente en la literatura. No solo en la literatura, sino también en las imágenes, ¿sí? En Sagitario muy a menudo hay plano contra plano, ¿sí? Campo contra campo. Entonces, y también un fundido encadenado a negro, o a veces que nos pone de realce la dualidad entre los personajes o entre las acciones. Bien, sin olvidar que es una escritura muy marcada, para los que lo han leído. Si no lo han leído, lo tienen que leer, está a la venta, hay muchos libros de él, ¿sí? Y una musicalidad. Es un escritor que sabe escribir, y cuando digo esto es decir que sabe contar historias, ¿sí? Y que, decías, la primera lectura es una lectura de placer, sin boli. Bien, después yo tengo la deformación de siempre estoy con el boli porque es el profesor, y un profesor mío me decía, sin lápiz no tendrás carrera. Entonces, pero hay una gran musicalidad, y esta gran musicalidad le viene, yo pienso, de la influencia que tiene de su propia escritura poética y de un gran poeta, conocidísimo por supuesto en España, que se mencionó aquí, que es Vicente Aleixandre. Influencia importantísima que hay no solo en su poesía, sino también en su prosa y también en las imágenes que podemos ver de él. Pero no solo influencia de poesía, sino influencia visual. Hay siempre una omnipresencia de lo visual. Su narrativa está muy marcada con la influencia de la pintura y por la influencia también del cine. Es una escritura muy visual. Por eso tiene mucha facilidad después para pasar a guión y para pasar a peli, ¿sí? Y no tendremos que olvidar la gran influencia que tiene también de la música, ¿sí? Música clásica española. Hay referencias, por ejemplo, a Tomás Luis de Vitoria, pero también referencia, y cuando hablabas de música, en efecto estamos ensayando en el coro del Auditorio Nacional de Lyon a Dvorak, ¿sí? Que está muy presente y que influencia muchísimo la musicalidad, el ritmo de la prosa de Vicente Molina Foix. Nada más para darles algunas pistas, para darles las ganas de ir a comprar la literatura y de leer la literatura de Vicente Molina Foix, porque es no solo un gran señor, ¿sí? Sino también que su obra, y es una prueba si está ya dentro de un cajón, ¿sí? Bajo llave, de que forma parte de los grandes literatos de España. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Philippe. Y entonces llegamos a nuestro homenajeado, al que me parece que en este punto pues no voy a presentar. Muchas gracias, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Esto no hay que apretar nada, ¿no?
Buenas tardes y bueno, no quiero reiterar los agradecimientos que son obvios y que han convertido el día de hoy en un día para mí muy significativo y muy crucial desde el punto de vista simbólico. Estas cosas tienen un lado simbólico y no estoy hablando de religión ahora, ¿no? Y bueno, y en lo personal, ver aquí a todos ustedes, algunos de ellos gente muy próxima a mí, y a estos estupendos oradores que han tratado de explicar algunas de las claves y darme ahora la oportunidad de responder. Tú has jugado un poco, Philippe, con ventaja, porque, claro, has contado el prolegómeno, pero luego no has contado el final, ¿no? O sea, has querido ser... O sea, yo, en efecto, cuando esto se me propuso, dije, uy, la religión. Pero luego fui convirtiéndome poco a poco, ¿no? Me fui convirtiendo retrospectivamente y reconociendo la importancia, no solamente educativa, sino formal que tiene la religión. Tú has hablado de música, bueno, sí, Dvořák, que creo es como se dice en checo, ¿no? Dvořák, bueno, pero yo la primera música que me impactó, porque era muy niño cuando me llevaron a verlo y pasaba además, yo iba en brazos de mi madre y pasaba en mi pueblo, en Elche, era ver El misterio de Elche, que es una de las piezas musicales capitales de la historia de la música en España, ¿no? Entonces, bueno, sí, la música es muy importante. Yo creo que, como decía Peter, todo arte aspira a la condición de música, ¿no? Y yo eso lo rubrico. O sea, es decir, que yo fui poco a poco reconociendo, y lo tengo que decir aquí, porque el libro lo demuestra además, que la inspiración, la idea de Philippe fue una gran idea porque no solamente convenció al ateo de que había algo detrás, sino convenció a una serie de personas, 8 o 10 o más de los colaboradores que hay en el libro, para decir sensatamente y con pruebas, además dando pruebas, que en efecto esas vivencias, esos trasfondos, esos moldes religiosos, no ya espirituales, el arte siempre tiene un lado de espiritualidad, claro, no, religiosos, que eso realmente existía, ¿no? Yo recuerdo, hace poco lo releía en un prólogo de Octavio Paz a unos cuentos del escritor mexicano José Revueltas. Paz cuenta que un día André Breton le dijo, Paz, él lo decía así con palabras más mexicanas de las que yo voy a utilizar, decía, Paz, desengáñese usted, el ateísmo es un acto de fe. Absolutamente, o sea, es que decir, o sea, para ser un buen ateo hay que haber pasado por la fe cristiana, es decir, por la fe del creyente. Yo tengo mucho respeto por las religiones, naturalmente, como toda persona más o menos civilizada, pero tengo mucho respeto por los creyentes, por la gente que cree en cosas, no fanáticamente, el fanatismo desvirtúa la creencia y la destruye. Tengo mucho respeto por la creencia, porque además no hay mayor creencia para mí, una vez perdida a los 16, 15, 16 años, la fe religiosa que tuve como un beato absoluto hasta esa edad. Cuando la perdí, me hice creyente, bueno, de ahí el título que yo te propuse para justificar tu inspiración, el creyente de todas. Eso es una exageración, ¿no? El creyente de algunas religiones, podríamos decir, porque la literatura,
cualquier actividad artística necesita mucha creencia, ¿no? Mucha creencia para llevarla a cabo y para encerrarse con la virtualidad de quien quiere crear algo nuevo, distinto, propio, etc., dedicarse a ello. Bueno, y siempre se habla, yo, por ejemplo, en otro de los textos del libro, se habla de esto y me gustó leerlo, el de Javier Montes, se habla de que yo soy un gran trabajador. Quiero decir, un gran trabajador porque trabajar en la literatura es, digámoslo así, desarrollar esa creencia que en un momento dado de mi vida cambió de un terreno a otro. O sea, soy un beato de la creencia religiosa, ¿no? Un meapilas de la literatura, ¿no? Entonces, naturalmente que yo fui, además, descubriendo cosas a las que no les había dado tanta importancia, quizá porque eran para mí naturales. O sea, yo, por ejemplo, no sé si en el prólogo de este libro lo relato, aunque pongo otros ejemplos. Yo, por ejemplo, estuve estudiando en Inglaterra, hice historia del arte en Inglaterra, y al final había que hacer una tesina, en realidad. Y yo, que había estudiado el siglo XIX, que es un siglo que me fascinaba mucho, pues hice una tesina sobre la imagen de Cristo en la pintura prerrafaelista, que parece una provocación, ¿no? O sea, esas figuraciones tan estilizadas de los prerrafaelistas aplicadas a las imágenes de Dios que naturalmente existían y no eran ninguna provocación. Pero yo siempre me pregunto por qué hice esta tesina. La pintura prerrafaelista entonces empezaba una moda que luego la ha catapultado ya a ser hace 40 años o 50 sobre todo, pero 40 también, el prerrafaelismo no se tomaba en serio. O sea, el catedrático que a mí me examinó de esta tesina, que era un sabio muy notable, ¿no? El profesor White, cuando yo presenté la tesina, me dijo así abiertamente, yo me puse a temblar, me dijo, ¿y usted? Usted es español, ¿no? ¿Y usted por qué no ha hecho una tesis sobre Velázquez o Goya y no sobre estos fantoches que pintan figuras de drama antiguo, ¿no? Y yo dije, Dios mío, ya he estropeado esto, ¿no? Voy a sacar suspenso. Luego la tesis pasó con nota, digamos, ¿no? Pero bueno, eran cosas que para mí, Goya y Velázquez son naturalmente mejores pintores que John Everett Millais o cualquiera de los prerrafaelistas, que no eran malos, pero naturalmente a mí España tiene estudiosos y otros países de estos grandes artistas y a mí me interesaba más. Pero bueno, es decir, esa inspiración tuya existía, ¿no? Y lo que pasa es que para las personas de mi generación, la religión ha dado muchos moldes, es decir, ha dado muchos moldes en el sentido de que una cosa era el lado represor que la religión de Estado tuvo en España durante muchos años, durante toda mi infancia y parte de mi juventud, cuando no podíamos ver ciertas películas porque eran gravemente peligrosas y estaban ahí en la puerta de las iglesias, las clasificaciones de las películas prohibidas como un anatema para que supiéramos cómo y en qué cines se pecaba gravemente. Pero, claro, la religión, y de ahí, digamos así, el respeto y, ¿por qué no decirlo?, una cierta devoción filtrada, está en que la Iglesia siempre, todas las iglesias, no solamente la católica, que es, como decía un ateo, Buñuel, la verdadera, ¿no? O sea, no solo en la verdadera, sino en las
en todas las religiones hay siempre una ligazón con la creencia de la que yo soy verdaderamente casi fanático, que es la creencia del arte. Esto suena un poco retórico decirlo, pero así es, así lo digo. Entonces, quiero decir, para mí la religión verdadera, pues vamos a decirlo, es la religión de los cuadros religiosos que hay en el Museo del Prado, en las iglesias, en las ermitas románicas. Es la música no solo del Misterio de Elche, donde mi pertenencia ilicitana podría hacerme sospechoso, sino en toda la música sacra, que para mí es la música que más me gusta oír cuando estoy en mi casa oyendo música, pues las cantatas de Bach, en este caso protestantes, pero bueno, las misas de Victoria, que tú has citado, etcétera, etcétera. Las catedrales, toda la iconografía y toda la riqueza de un arte que se ha hecho conviviendo con una ideología que a veces ha sido represora, pero que al mismo tiempo ha producido eso. Entonces, claro, yo cuando empecé a tomarme en serio tu proposición, pues claro, recordé, por ejemplo, que en una novela de la que se habla en este libro, claro, aquí en este libro hay para mí todos los trabajos son muy interesantes, como pasa en los libros colectivos, unos te pueden llegar más que otros, pero hay, por ejemplo, Escudero, Xavier Escudero, que yo no lo conocía, porque él estuvo en Lyon, él estuvo. Por ejemplo, habla de la Misa de Baroja, que es uno de los libros míos que más me gustan, pero que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pues ahí hay una misa cantada, una misa de un compositor llamado Baroja, que no era Don Pío, sino un Baroja inventado por mí, Leopoldo Baroja, y había una misa como motivo para un desarrollo diverso. Y luego empecé en otros artículos también se habla, una novela que obtuvo el premio Herralde de novela, La quincena soviética, y que fue, digamos, la novela gracias a la cual ya me empecé a estar asociado a la editorial, fundada por Jorge Herralde. Hoy está aquí Silvia Sesé, su directora literaria, y además me ha gustado que en el depósito de las letras, una vez más, la sombra de Herralde, ¿no?, que ha presidido durante muchos años mi carrera literaria, se notaba porque su caja depositada está muy cerca de la mía, ¿no? Entonces, en La quincena soviética, La quincena soviética es un libro sobre la creencia en este caso de un joven comunista totalmente cuadriculado al principio de la novela, que sufre unas transformaciones, bueno, no voy a contar la novela, pero sí, y eso lo ve muy bien uno de los artículos sobre la quincena, que ¿cómo se llama? El último de todos. Subiego. Lo ve muy bien. De repente, y es una escena que está inspirada en una que yo viví, pero que he cambiado el escenario, el militante comunista, que es activista, va huyendo de la policía, de los grises de la época, y entra, pensando que es el mejor refugio para huir de la policía franquista, entra en una iglesia. Yo había un día en una manifestación entrado en una iglesia cercana a la Plaza Manuel Becerra, pero esa iglesia era muy fea, ¿no? Entonces yo elegí como set de la escena, como localización de la escena, una iglesia que está nada lejos de donde nos hallamos y que no sé si algunos de ustedes a lo mejor no la conocen y la recomiendo, que es la iglesia de San Antonio de los Alemanes. La iglesia de San Antonio de los Alemanes es una iglesia que está en la Corredera Baja, ¿no?, y que yo un día entré, no huyendo de ninguna carga, sino paseando por Madrid, no me acuerdo con qué motivo,
y es una iglesia que está toda ella, tiene una planta muy original, octogonal, si no recuerdo mal, o hexagonal, y toda ella, desde el suelo hasta la cúpula, está pintada con unos frescos de Claudio Coello, el pintor que tiene su calle, ¿no? Yo entonces le conocía más por la calle que como pintor, ¿no? Entonces, esa iglesia, claro, tuvo para mí, que no huía, y tiene para el personaje de la novela que huye, no el hecho de que esté predicando, como en tanta pintura religiosa, verdades teológicas, dogmas, milagros, vidas santas. Bueno, eso también, naturalmente. Lo mismo que en el misterio de Elche, el tema, la asunción y la coronación de la Virgen es el motivo que emociona a mucha gente, pero claro, luego está la emoción estética de la música, del canto y de la máquina teatral tan incomparable que tiene esta obra, ¿no? Entonces, allí de repente yo ese día vi, y quedó ahí en mi memoria, y años después, porque esto pasó años después, escribí el libro, alguien que entra huyendo de la policía y ve como una especie de otra realidad entera pintada eclesiásticamente, pero es lo de menos, en un lugar. O sea, un lugar enteramente pintado, sin ningún metro libre de pintura al fresco. Claro, eso para el protagonista, y con esto quiero acabar, por si luego hay alguna pregunta o alguna intervención más, para el protagonista, en la novela, provoca un cambio, una concienciación, digámoslo así, en la que el comunismo, sin dejar de tener unas ideas de izquierdas, se engrandece, se amplía con la emoción estética, que no tiene por qué estar reñido, naturalmente, con la emoción o con el deber político, ¿no? Pero es algo más importante para mí, al menos como lo recuerdo ahora, muchos años después de haber entrado en San Antonio de los Alemanes, es que esa pintura, como las grandes obras musicales o los grandes ciclos pictóricos o las grandes novelas, son ficciones en sí mismas, crean una ficción propia. Y esa ficción, cuando es religiosa, no deja de ser un mundo propio que te atrae, que te subyuga, y la subyugación puede ser una Venus de Botticelli o unos desnudos, o una maravillosa Virgen de Bellini, que de repente no es que te haga ponerte de rodillas y empezar a rezar, sino empezar, digámoslo así, a agradecer que la religión haya podido crear esas metarealidades. Nada más. Pues no sé si está prevista, director, alguna pregunta o... bien, Vicente, mandas. Bueno, yo no digas tan eso porque yo soy muy locuaz, ¿eh? Yo puedo empezar a hablar y nos vamos de aquí, ¿no? Bueno, yo... Sí. Si hay alguna cosa que usted... ¿Alguna pregunta o algún comentario por parte de la audiencia? ¿Hay un poquito de tiempo? Tenemos un poco de tiempo, yo creo, ¿no? Y lo que no sé si hay... Digamos, ¿Director, quiere nada? Ahí, al fondo, sí. Creo que hace tiempo que no haces crítica de televisión, que era una de tus actividades más frecuentes. La crítica de televisión fue una actividad que durante unos años hiciste con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál sería tu actitud ante las últimas experiencias televisivas de este país, ¿no? ¿Cómo te enfrentarías a la televisión que se hace hoy en día desde la crítica? Bueno, sí, eso te agradezco la pregunta porque eso, que tiene una respuesta muy fácil, pero me lleva a
a otro registro al que tú te has referido y que, claro, en mi vida es muy importante. Yo hice durante un tiempo, sí, en 2 periódicos además, tú a lo mejor lo verías en El País, pero también lo hice antes en otro periódico, y bueno, era una manera de colaboración fija y fluida y entonces bien pagada, ¿no? Esto ya ha desaparecido. Y bueno, luego incluso están publicadas, esas reseñas están publicadas en un librito que salió en su momento en Huerga y Fierro. Cuando dejé en la segunda fase, que fue la más larga en El País, de escribir de televisión, pues de alguna manera desconecté el aparato, ¿no? Por una razón, no porque la televisión entonces, y esto hace ya años, me pareciera peor, es que la televisión, cuando tenía que escribir de ella, claro, me forzaba a verla más de lo habitual, pero yo, mientras tanto, no dejaba de seguir siendo un espectador de cine. Yo soy un gran cinéfilo y esa es una de las cosas que me define. Por eso también en el libro hay un par o 3 de textos que hablan de la importancia que ha tenido, no tanto las películas ahí están para quien las quiera ver y tenga interés, pero está el cine. Para mí el cine, primero fue el vínculo que me ligó a mí con esta generación a la que Luis García Montero se ha referido, la generación de los novísimos. Los novísimos nacieron gracias al cine. O sea, sin el cine no nos hubiéramos encontrado todo un grupo de personas que no solamente éramos los 9 novísimos, sino algunos otros escritores de la época más o menos jóvenes, como Javier Marías o Ana María Moix, que era novísima, pero que también era muy cinéfila antes que nada. Quiero decir, una revista de cine de la época donde acabamos escribiendo de manera distinta y casual, pero en la que nos encontramos, Film Ideal, esa revista, que era una revista, ahora me hace reír, de inspiración católica, ¿no? Aunque escribíamos mucha gente que no lo éramos, incluso se jactaba su director de la época de que había 2 comunistas en el cuerpo de críticos, ¿no? Y un socialista. Entonces, en esa revista, ahí coincidimos personas que veníamos que no éramos prácticamente nada porque éramos demasiado jóvenes, pero quiero decir que éramos aspirantes a artistas, a poetas, a novelistas, y alguno de nosotros, yo perdí enseguida esa aspiración, aunque luego años más tarde milagrosamente se recuperé, a ser directores de cine. Había algunos de los escritores de los novísimos que pensaban que podían ser o que querían ser directores de cine. El caso es que en esas páginas nos conocimos. Y yo lo primero que publiqué en mi vida, por eso me acuerdo y por eso lo doy realce, lo primero que publiqué en mi vida fue una crítica de cine que escribí espontáneamente en la soledad de Alicante, en mi soledad alicantina de cinéfilo, que sí lo era, y en la cual esa soledad quedaba un poco paliada por mi asistencia a los cines de Alicante, donde vivía con mi familia, y vi una película, 7 novias para 7 hermanos, que alguno de ustedes aún quizá recordará, un musical de Stanley Donen. Me impactó muchísimo, aunque yo ya más bien lo que me interesaba era el cine comprometido y tal, pero esta película, por motivos que traté de explicar y la mandé a la revista espontáneamente. Un desconocido total, yo no decía mi edad, que era 16 años, eso no lo decía porque me parecía que eso iba a ser un demérito y que iban a pensar que era un mañaco, ridículo, etc. La crítica salió y me aceptaron como reseñista, incluso como viajero
Y entonces iba en verano, mis padres me mandaban a aprender francés a Francia, cosa que yo odiaba, porque yo lo que quería estar en la playa del Postiguet de Alicante, ahí bañándome con mis amigos del colegio, pero bueno, mis padres fueron sensatos y gracias a eso pude aprender el francés, ¿no? Entonces, allí en Francia, estoy hablando, claro, de los años 60, ¿no? Había películas que aquí en España estaban prohibidas. Entonces, claro, yo mandaba, y eso era muy bien recibido, porque era una especie como de agente infiltrado en la civilización europea que podía mandar críticas de películas de Lossey o de Godard que aquí aún no habían llegado, algunas acabarían llegando. Entonces, bueno, ahí, y en esas páginas un día apareció un señor llamado Pedro Ginferrer y apareció otro día un señor llamado entonces Ramón, luego Terenci Moix, y aparecieron Antonio Martínez Sarrión, y apareció Miguel Marías, hermano mayor de Javier Marías, con lo cual la conexión se fue extendiendo. Y yo, como he reflejado en esta novela El joven sin alma, que trata un poco de aquel periodo, de una manera real y ficticia a la vez, pues yo naturalmente y mis amigos, que acabamos todos siendo en realidad escritores, que es lo que nos define, hablábamos de cine, y eso es una cosa que nunca he perdido y que parece una tontería decirla, pero yo creo que es interesante, la consideración artística del cine, porque la generación superior a la mía, la generación de grandes maestros y de las personas cuya presencia y cuyo memento está ahí en un sobre dentro de la caja de las letras, gente como Juan Benet, como Jaime Gil de Viedma, como Juan García Hortelano, como Carlos Barral, los maestros de nuestra generación eran radicalmente, rabiosamente anticine. Y entonces, y nosotros no lo podíamos creer. Ya lo he contado una vez, ¿no? Yo estuve a punto de arruinar mi carrera de autor de Seix Barral porque fui a una entrevista con Carlos Barral, que había contratado, sin conocerme, mi primera novela, que apareció allí en su etapa al frente de Seix Barral, y fui a verle a Barcelona. Me acuerdo que me recibió Rosa Regás, que entonces trabajaba con él, muy simpática, y que me daba así indicaciones como diciéndome, la que te espera, ¿no? Carlos Barral era un hombre muy agradable, muy inteligente, pero muy serio y con un aspecto de profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Con una barba. Y entonces, bueno, yo me había preparado como para unas oposiciones a notario, ¿no? Había estado estudiando varias veces, ayudado por mi amigo de aquella época, Félix de Azúa, cómo entrarle a un editor tan prestigioso con una novela primeriza, sin duda, y de un joven que aún estaba en la facultad. Y el examen fue bien hasta que en un momento, yo citando pues eso, nombres de poetas austriacos, de Emily Dickinson, cuando nadie conocía a Emily Dickinson, o sea, cosas un poco sacadas de aquí y de allá, y cuando me embalé un poco y ya quise hablar de lo que realmente conocía y me gustaba, pues dije nombres de directores, me acuerdo, Mizoguchi, un director japonés que admirábamos enormemente y que en Film Ideal se hablaba mucho de él. Y Barral dijo, ¿cómo? ¿Mizo qué? Y dije, hombre, Carlos, Mizoguchi, Kenji Mizoguchi. Me dijo, esto es una casa de los libros, aquí no se habla de cine. Yo dije, yo pensé que ya se había acabado mi carrera, pero no se acabó. Yo lo que quería decir con esto es que la televisión ahora no la veo por dos razones. Porque sigo yendo al cine mucho, a los cines, no en casa, sino voy a los cines, que me gusta la noción de salir y entrar. Yo no tengo familia, por tanto tengo más tiempo, no tengo una familia a la que distraer ni que me distraiga a mí. Entonces el cine es una actividad que me acompaña mucho. Y el cine, claro, quita tiempo, porque yo también luego quiero escribir y leer y hacer otras cosas de la vida normal, digámoslo así. Pero voy al cine. Entonces, claro, si fuera al cine
Por ejemplo, yo muchas de estas series que la gente considera obras magistrales, y que sin duda lo son, yo la mayoría no las he visto. No las he visto porque el tiempo, las 2 horas, o 3, o 1 hora que la gente que va menos al cine emplea en la televisión, yo lo empleo yendo al cine, en el que estoy muy al día. En una época yo iba con Luis G. al cine, ¿no? Cuando había las sesiones golfas, que recordarás sin duda, golfas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Tú ya no vas tanto al cine. Mi hermano, que es también un gran cinéfilo, ve cada día una película, pero la ve en su casa. Bueno, a mí me gusta ir al cine, entonces, claro, las series y la televisión en general la veo menos, ¿no? Pero el cine, además, yo sigo escribiendo de cine, es una de las cosas juveniles, fue lo primero que hice. Yo sigo escribiendo de cine cada mes, ¿no? En la revista Letras Libres, ¿no? Y me gusta escribir de cine y me gusta ver cine. Pues si no hay más preguntas, sí, hay una allí. Sí, Vicente. Mira, una pregunta. Esto que decías de las religiones, los creyentes, la fe, una nueva fase creativa dentro del misticismo, ¿la crees viable? Porque... Una nueva fase, pero ¿quién? ¿En mi vida? Sí. ¿O en la vida de los seres humanos? Una nueva fase mística, porque claro, en España ya no hay místicos. ¿Tú lo ves viable eso? Bueno, lo de que no hay místicos, eso habría que verlo, porque hay místicas y místicas, ¿eh? O sea, yo no estoy tan convencido de eso. Hay algunos iluminados en la política española que siguen existiendo, ¿no? O sea, yo tengo un gran respeto y además he sido, claro, como aquí se está demostrando, porque este acto en realidad lo que acaba de demostrar es que yo soy un beato y un gran seguidor de la religión. Pero yo he leído mucho a los místicos en una época, porque conocí a una persona inglesa, un amigo con su mujer, que él era un especialista en la mística española, además, y en la Inquisición y una serie de cosas, y autores que había leído mal o no había leído, Miguel de Molinos, por ejemplo, ¿no? O tantos otros, aparte de, claro, los más conocidos como San Juan o Santa Teresa, que eso ya uno los había leído. Entonces, ese tipo de mística, yo no sé si los tiempos lo abonan, ¿no? No creo, ¿no? Pero iluminados hay. Muy bien. Antes de entrar en detalles sobre los iluminados actuales de la vida española, yo quiero agradecerles a todos su compañía. Mañana seguiremos, porque mañana dedicamos el día a la Universidad Francesa también, a los colegas, a los hispanistas de Burdeos, que hicieron con nuestro instituto un homenaje a Rafael Alberti y que publicarán mañana el libro de actas dedicado a Rafael Alberti en un programa que será un programa de radio dentro de ese programa que dirige Ignacio Helguero y que le debe mucho a Javier Lostalé, que he visto por ahí, que es La Estación Azul. Eso será mañana, nuestra tarea continúa, pero hoy quiero agradecer muy sinceramente a Vicente su predisposición a estar en el Instituto Cervantes y agradecer la colaboración de Luis G., de Philippe, de Marión y de Juana, nuestra mujer en Lyon. Muchísimas gracias.